Hola, hola, sí, ahí sí, ¿no? Buenos días, muchas gracias UPCN por la invitación. Estamos preparando el Power porque me anunciaron como magíster en educación. Soy licenciada, pero soy maestra y fui maestra 30 años en diferentes cargos en la educación argentina, así que eso es una gran felicidad. Y por eso el Power está presentado en formato maestra. Así que está bien que yo lo vea desde acá para eso. Y un gracias grandote a Vivi, que fue la que me convocó, Vivi Cialdela, que fue la que me convocó. Con quien tengo el placer de trabajar todos los miércoles en un espacio de apoyo escolar que hacemos con chicos de Parque Patricios. El tema que preparé es el lugar de la mujer en la educación argentina y es un tema vastísimo, sumamente amplio, así que tomé algunos ejes que me parecían significativos y que también tienen que ver con mi trayectoria como docente. En esta foto, la maestra que ven es mi mamá. Me dio mucha alegría y mucha emoción. Ahí está Vivi, me va pasando las fotos. ¿Podrás sentarte un segundo al instrumento? Te agradezco. Lo que voy a hacer en principio es atravesarlo por algunos ejes de la historia argentina. Y vamos a comenzar la próxima con la ley 1420 de 1884, época de Sarmiento, como todos sabemos, y el artículo 10 decía, y lo tienen, y lo voy a leer: la enseñanza primaria para los niños de 6 a 10 años de edad se dará preferentemente en clases mixtas bajo la dirección exclusiva de maestras autorizadas. O sea que el cargo de maestra era directamente para las mujeres, y sin embargo el cargo de director figura en un masculino, o sea que el cargo de director era tomado por los varones. Otro de los hitos son las escuelas no normales que eran para mujeres. La primera escuela normal es la Escuela de Paraná, de 1870. Y es la primera escuela normal que sigue existiendo, es la primera escuela para mujeres. En 1884 fue la creación de escuelas normales femeninas en las capitales de provincia, siempre eran femeninas. Y en esos años llegaron a la Argentina, a lo que era el territorio argentino, docentes estadounidenses. Deben saber la historia de la mano de Sarmiento, docentes que eran 61 eran mujeres y 4 eran hombres. En esas épocas, y 30 años después, antes hablaban también de los números de educación. Vamos a ver los números de este momento y después vamos a ver los números actuales. Las mujeres representaban el 85% del cuerpo docente de nuestro país. Para pensar por qué sucedió un poco esto, era el trabajo de la mujer, era un trabajo muy despectivo. Y entonces en la educación y en las escuelas encontraron una mejor ubicación con respecto a su posición social. Les permitió entonces tener una profesión segura, evitar someterse a largas jornadas de trabajo en condiciones insalubres, que era lo que tenían antes. Sin embargo, tenían también una paupérrima valoración simbólica. Bajo el discurso de la vocación se ha escondido por más de un siglo un verdadero trabajo no remunerado o mal remunerado. Lo hacemos porque amamos a los chicos, lo hacemos porque queremos hacer esto, lo hacemos porque tenemos una vocación inmensa. Y lo que encuentran abajo es un texto que cantábamos en uno de los grandes paros que hubo llegada a la democracia después de la dictadura. Hubo un paro de 40 y pico de días y una de las canciones o de los eslogans era: el magisterio no es un apostolado, ¿sí? No tiene que ver ni con la religión, ni tiene que ver con la vocación de mujer hacia el cuidado de los chicos. Es un trabajo, y un trabajo que nosotros considerábamos en ese momento estaba mal pago. En 1923, siguiendo un poco con la historia, acá hay una duda, ¿no? Se supone que fue durante la presidencia de Alvear,
va a haber un contrato de maestras, pero un investigador en educación, que es Apple, autor del libro Maestros y Textos, dice que esto que les voy a leer ahora es un texto que está publicado, que fue un contrato de maestras del año 1923, pero en los Estados Unidos. Este material circula por las redes, circula por internet y no se sabe fehacientemente si fue de Argentina, pero bien vale la pena leerlo. Este es un acuerdo entre la señorita X, maestra, y el Consejo de Educación de la escuela, para el cual esta señorita acuerda impartir clases por un periodo de 8 meses a partir de tal fecha de 1923. La señorita acuerda no casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin el permiso del presidente, varón por supuesto, del Consejo de Delegados. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra bebiendo. No viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos, mantener el aula limpia, barrer, fregar el suelo, encender el fuego, limpiar la pizarra, no usar polvos faciales, ni maquillaje, ni pintarse los labios. Causa un poco de risa esto, y sin embargo era lo que teníamos en ciertos años, ya en los años 1920 y pico. Y hay algo que a mí me resulta siempre muy interesante de compartir y es el lugar de los libros de textos en el advenimiento, en las situaciones, en los diferentes momentos políticos y cómo los libros de texto van a acompañar aquello que se solicite desde los gobiernos de turno. He trabajado y sigo trabajando hace más de 20 años en libros de texto, escribiendo, dirigiendo colecciones, asesorando, etc. Así que los tengo como muy metidos y muy cerquita. Lo que les traje para compartir son algunos libros de texto de los años 1050, 1060. Hay uno que se llama Aire Libre y está escrito por María Elena Walsh. Y la página que les traje se llama La Maestra, ¿no? El lugar de la mujer absolutamente dentro de la escuela. Con cariño, con bondad y con paciencia infinita nos enseña a trabajar nuestra buena señorita. En el juego, como en la clase, parece que el tiempo vuela. La señorita nos hace grata la vida en la escuela. Otro libro que es de Editorial Capeluz, que se llama Mamita y es del año 1958, dice en uno de sus textos, mi maestra se llama Marta C. de Levin. Fíjense que aparece el apellido de casada directamente, no aparece ni siquiera el de soltera. Está casada con el doctor Levin, el médico del pueblo. Mi maestra no es muy alta, pero baja tampoco, no es gordita, pero tampoco es delgada, no tiene el pelo negro, pero tampoco es muy rubia. Casi nunca se enoja, pero cuando nos portamos regular se pone seria, seria, seria. Me parece que nos quiere mucho, casi tanto como a sus propios hijos. Nosotros también la queremos muchísimo. ¿Cómo es la maestra de ustedes? ¿O tienen maestro? ¿Cómo se llama? ¿Sí? O sea, al final de todo aparece el lugar del hombre, pero ahí muy incipiente. Estamos hablando del año 1958. Y uno de los grandes ejes que tiene que ver con la maestra es el lugar de la maestra como la segunda mamá. Para traerles esto a ustedes, yo hice una investigación casera preguntando a diferentes personas, docentes y no docentes, qué opinaban de este lugar de la mujer en las aulas y el lugar del hombre en las aulas. Y algunas de las cuestiones que salieron y que yo compartía también tienen que ver con esto. Hay un carácter maternal por contraposición a la del hombre. Se considera que para estar en la educación conviene tener un carácter maternal. El estereotipo de la señorita maestra
La vocación educadora, lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos acá por vocación, sí, todos tenemos vocación hacia un cierto trabajo, todos deseamos estar mejor en el trabajo que estamos y estudiar lo que queremos, sí, todos tenemos vocación. Lo que sucede en la educación es que la vocación se transforma en tengo que ser la mejor maestra posible, y lo digo en términos de mujer, porque tengo esa vocación, ¿no? Más allá de que sea una profesión. El amor a la infancia y la segunda mamá, las aptitudes maternales innatas. Se considera y se ha considerado a la mujer en el aula segunda mamá, como si fuésemos a ocupar un rol que tiene que ver con la madre. El rol de la escuela es un rol absolutamente diferente, es un rol profesional, es un rol para el que se estudia, no tiene que ver con la maternidad. Si es natural, porque nos sale así, porque somos mujeres y entonces nos sale amorosamente, como también nos sale la cuestión de ser madres todas, si es natural entonces no hay esfuerzo. Y entonces se combina, ¿no? Porque ¿por qué tendría que valorarse una actividad que se supone que nos surge espontáneamente solo por el hecho de ser mujeres? Los cargos jerárquicos, un poco como decíamos antes, con la ley 1420, los cargos jerárquicos eran ocupados casi exclusividad por hombres. Continúan siendo ocupados también en muchas instancias por hombres. Se desprende un poco de lo que recién hablábamos, la cuestión de lo instituido y lo instituyente. Son conceptos que funcionan muy claramente en la escuela, en la educación argentina al menos. Lo instituido es todo aquello que está y que permanece porque siempre lo hicimos, porque es así, porque ¿por qué vamos a cambiar? Si siempre funcionó, si estamos bien. Como por ejemplo subir la bandera y cantar X canción, como por ejemplo formar de tal manera, como por ejemplo que los recreos sean siempre en el patio, las clases sean siempre en el aula. Lo instituido y lo instituyente con relación a la mujer es más o menos similar, siempre fue así, siempre fue la maestra, y miren qué bien los chicos que aprendieron, ¿eh? Es mejor de esta manera, ¿por qué cambiar las cosas si la escuela funciona así? La normalidad escolar, ¿no? Esa estructura que dentro del cual estamos algunos y algunos no estamos, que significa lo normal dentro de la escuela. Lo normal es que haya una maestra en la escuela, entonces sigamos así. Esto desemboca claramente en la construcción del sentido común, ¿no? Es muy habitual escuchar hablar de sentido común. El sentido común se construye y lo construyen los gobiernos de turno, lo construyen las políticas fuertemente a través de los medios de comunicación y terminan siendo parte de las personas que lo decimos como si esto fuese así, como si fuese una realidad. Llegamos así a construcciones que se instalan como naturales. Necesitamos entonces pensar, reflexionar, discutir, debatir, para comenzar a deconstruir y comenzar a construir. Un poco de esto se hablaba también recién, hace un ratito. Esto es un poco en términos generales, y hay uno de los niveles en la educación argentina, que es el nivel inicial, que es el que menos varones ha tenido y tiene desde su construcción. Muy alejados de los otros valores. Después vamos a ver los valores en general, pero está muy alejado de los valores. Y yo traje un material de Daniel Brailovsky, él es investigador de nivel inicial, y traje un material de él y un material que hicimos hace unos cuantos años. Yo conducía el área de educación de la revista 23, y ahí hicimos una nota sobre docentes de nivel inicial, varones, y traje también unas opiniones de ese momento de los padres y de las madres. Dice un docente: un día a la salida, cuando casi todos los chicos se habían ido, veo que me espera la madre de una nena, de Agustina, y me dice algo así como: yo respeto tu trabajo, me doy cuenta que tenés muy buena onda con los chicos y Agus te quiere un montón, pero me sentiría mejor cuando ella necesita que la acompañen al baño o cambiarse o esas cosas, que lo haga la maestra auxiliar, por supuesto una mujer. En ese momento, dice este maestro, me surgió la idea de decirle que bueno, que no se preocupe, que no tenía que preocuparse, pero pensando lo mejor después, a mi planteo me dejaba a mí en un lugar muy feo, muy oscuro. No tenía ninguna razón para pensar mal de mí, era un prejuicio absoluto. Y los testimonios de los padres de esta nota que hicimos en la revista 23,
Yo me descubrí, son padres y madres de chicos y chicas que en el nivel inicial tenían docentes varones. Yo me descubrí con prejuicios. Me resultó extraño cuando en febrero me comentaron que mi hija iba a tener en la sala de 2 un maestro varón. Me dije, ¿no será demasiado progre? Se me cruzaron las sensaciones y me alivió saber que el auxiliar sería una mujer. Ahora estamos más tranquilos y se nos diluyeron todos los fantasmas. Dice otra familia, a mí me encantó la idea de que fuera varón por el enganche que tiene mi hija con los varones. Mi prejuicio es al revés, con las mujeres. Porque si un hombre decide dedicarse a esto es porque realmente tiene vocación. Además, me parecería romper con ese mito de la segunda mamá. Me parecía bien, digamos, romper con ese mito de la segunda mamá. Otro de los testimonios, nosotros lo tomamos con naturalidad, pero cuando se los comentamos a algunos amigos y familiares, empezaron a decirnos que no les parecía bien, que la idea de un varón para la primera experiencia en jardín, el tema de los pañales, del baño. Entonces llamamos al jardín, preguntando referencias y tuvimos una entrevista con él. Es bárbaro, tiene una química especial con los chicos. Estos son algunos de los testimonios que circulan, que siguen existiendo y que van a seguir existiendo, ¿no? En la medida que haya más varones dentro de las escuelas, esto se va a ir apaciguando, pero mientras tanto va a seguir existiendo. Y los datos actuales muestran que en el nivel inicial el porcentaje de mujeres es altísimo y el porcentaje de varones es muy bajo. Va a ir decreciendo y va a ir configurándose de diferente manera en la medida que ascendemos en los niveles, ¿no? Primario, secundario, terciario, universitario. La asistencia de varones va a ser mayor y va a estar un poco más equiparado. De todas maneras, en comparación con el promedio de América Latina, el porcentaje de participación masculina en el aula es bastante alto. Aún nos falta mucho camino por recorrer. En el censo de 2014, realizado por el Ministerio de Educación de Nación, el 75,7% del personal que trabaja en establecimientos educativos son mujeres. Y no se refiere solamente a docentes, sino también a personas de maestranza, personal de maestranza, secretaría, etc. La mayoría son mujeres. ¿Se acuerdan que veníamos del 80 y pico? Estamos en el 70 y pico, todavía nos falta bastante camino por recorrer. Un maestro, una maestra que se forma y trabaja con estudiantes es ante todo un educador o una educadora. Más que poner el acento en el amor a los niños, en todo caso habría que ponerlo en el amor a la enseñanza. Para ir concluyendo, nada mejor que un texto de Freire en su libro Cartas a quien pretende enseñar. La necesidad que tenemos de poder luchar cada vez más eficazmente en defensa de nuestros derechos, de ser competentes y de estar convencidos de la importancia social y política de nuestra tarea. No hay neutralidad en la enseñanza. Toda enseñanza lleva una comprensión del mundo que debe ser explicada, analizada, cuestionada y transformada. Toda enseñanza de la ciencia lleva a la transformación de las condiciones culturales en las que se encuentran los educandos. No hay una epistemología que nos permita comprender el mundo sin cambiar a los sujetos que comprenden, sin ser cambiados por los sujetos que aprenden. Por eso no hay enseñanza neutral, objetiva, general, para que todos, sin que le pase algo a los que aprenden, sin que le suceda un aprendizaje al que enseña. Algunas pedagogías centradas en el aprendizaje desconocen esto, desconocen el trabajo relacional de la enseñanza, la capacidad transformadora de los contenidos de la enseñanza, la transformación de los contenidos en los espacios culturales y el acontecimiento fecundo de los encuentros de sujetos con deseos de saber. Porque somos docentes para deconstruir y reconstruir, porque somos docentes para construir una nueva historia. No somos docentes mujeres o docentes varones, somos docentes, porque somos docentes que creemos en la transformación a través del aprendizaje. Gracias por dejarme compartir esta instancia, este ratito. Muchas gracias, Vivi.